Las primeras noticias sobre un posible asentamiento de una villa romana en Almenara Puras tuvieron lugar en 1887 sobre unas antiguas tierras de labranza. Muchos años después, más de un siglo después, se decidió constituir aquí este museo. Acoge dentro 3 zonas bien diferenciadas. La última incorporación fue hace más de 10 años la recreación de una villa a escala normal. Hoy en Descubre Valladolid vamos a conocer el Museo de las Villas Romanas de Almenara Puras. En esta sala de exposición permanente lo que queremos es que la gente conozca realmente qué son las villas romanas. Tenemos un concepto medieval, que es un pueblo, pero realmente en el mundo romano eran grandes explotaciones agropecuarias, con una casa principal tipo palacio, como la que veremos luego, y alrededor esa explotación de agricultura, ganadería y talleres artesanales, para que sea totalmente autosuficiente e ir vendiendo los productos en el campo. Tenemos aquí precisamente varias maquetas y en una de ellas se muestra lo que son las diferentes villas en función de dónde estuviesen ubicadas geográficamente, porque eso también era importante a la hora de hacer la construcción. Hay 2 tipos de construcciones de estas grandes villas, que es la villa tipo peristilo, que es la que se articula en torno a patios centralizados, que es como el que se da aquí en Hispania, en la península ibérica, porque es más cálida, y en zonas más frías y más lluviosas se extiende la construcción tipo bloque o tipo pórtico, que son construcciones muy compactas. ¿Por qué eligen una zona y no otra para asentarse? ¿Qué es lo que tienen en cuenta a la hora de instalar una villa romana? Es imprescindible que haya agua, siempre se necesita agua, lo habitual es que sea un río para obtener ese agua, para ir a pescar y también piscifactorías, incluso obtener energía, y zona de bosque, para obtención de madera, caza y también para la cría de abejas, para la apicultura, ya que la miel era uno de los alimentos más importantes del Imperio Romano. En esta zona en la que nosotros nos encontramos ahora hacéis un recorrido por la agricultura de la época, la ganadería. Explícanos un poquito cómo eran estos aspectos en esa época. En Hispania la agricultura se basaba en la tríada mediterránea, cereal, vid y olivo. Por ejemplo, hay que decir que ahora tenemos buenos vinos, pero en aquella época eran los mejores de entre los de peor calidad, pero el aceite, el de Hispania, era el mejor de todo el Imperio Romano. En cuanto a agricultura, pues 2 tipos de agricultura, como hasta hace poco, un tipo de ganadería para trabajar el campo, como son los caballos bastos, los bueyes, las mulas, y otros animales para obtener carne y productos secundarios, como leche, lana, huevos, plumas, etcétera, etcétera. Y también hacéis un recorrido por la forma de vida, ¿no? En el caso de la Villa Romana de Almenara Puras, ¿qué es lo que se trabajaba aquí? ¿Qué es lo que se hacía en cuanto al tema del laboreo? Además de esa agricultura y la ganadería, sabemos que aquí se han encontrado cientos de pesas de telar. Eso significa que hubo muchos telares y que hubo una amplia actividad textil. Dentro de todos los talleres artesanales siempre había uno que destacaba, y en este caso sería la actividad textil. En la zona expositiva también hablamos de los enterramientos, ¿no? Y se muestran cómo eran en aquella época. Sí, en nuestro caso hemos encontrado poquitos enterramientos y de baja calidad, simplemente se enterraban en cajas de madera, se han encontrado los clavos y pequeños ajuares, desde cuencos cerámicos, un cuenquito de vidrio y, por ejemplo, agujas de usos de los telares o incluso tabas. Estos enterramientos que dices que aquí eran de baja calidad pueden hacer pensar que la familia que ocupó esta villa romana no tenía un poder adquisitivo demasiado elevado. No, sí que tendrían un poder adquisitivo demasiado elevado, pero por desgracia aún no hemos encontrado esos enterramientos. O sea, ¿no descartáis que se puedan encontrar? No, tiene que haber más. En una villa vivirían entre 100 a 300 personas para trabajar en esa explotación agropecuaria y solo hemos encontrado 9 enterramientos, o sea, nos faltan muchos.
Esta villa romana es de grandes dimensiones, su planta baja tiene 2.750 metros cuadrados y tiene dos zonas perfectamente diferenciadas. Una zona privada, donde el señor y su familia descansaban y disfrutaban de la vida, y una zona pública, donde se llevaban a cabo los negocios y se daban esos grandes banquetes de la época. Cuando se entra, lo primero que observamos es lo que era la parte exterior de la villa, y está representado con un par de figuras, se supone que son arqueólogos, ¿no? Sí, para que vea la gente que se excava de manera ordenada y todo muy estudiado para conseguir el mejor estudio posible de los restos hallados. En la parte privada, ¿qué es lo que más destaca? Los dormitorios y salones importantes, como es un comedor de verano o nuestro salón del Pegaso. El Salón del Pegaso tiene un mosaico precisamente del Pegaso, por eso el nombre. Explícanos qué importancia tiene esta zona. El Salón del Pegaso es diferente, es un mosaico que da bastante sorpresa, porque habitualmente los mosaicos se hacen de tal manera para que cuando la gente entre por la puerta pueda admirarlo, pero este mosaico está al revés. Seguramente se hizo para el disfrute del señor. El señor se sentaba en el centro y veía su mosaico, pero también veía toda la estructura de la casa, hasta el despacho. Otra cosa importante es que no tenemos a Pegaso, no tenemos a un caballo blanco alado, tenemos a un semental de la antigua raza hispana representada en el mosaico, por lo que nos hace sospechar que era un mosaico representativo de su caballo favorito y de las mujeres más representativas para él, más importantes. Tienen un montón de estancias y estas estancias están perfectamente diferenciadas, dentro de ella todas las alcobas que había, por así decirlo. Sí, en el caso de los dormitorios hay una puerta por donde entrarían, pero luego serían los dormitorios como las alcobas de las casas de pueblo de toda la vida, tapado con cortina y sin ventanas. Hay otra zona también que es que tenían un comedor de verano, que por ejemplo, carecía de puertas, ¿no? Por eso, para aprovechar el frescor de la noche a lo mejor. Claro, como la comida más importante de estos ricos propietarios era la cena, y buscaban esa armonía y estar disfrutando del día, cenaban recostados y así podían respirar el aire fresco y perfumado que iba del patio. Hemos hablado de que ha sido siempre muy respetuoso con la zona, todo lo que se ha hecho, y de hecho no se intenta engañar al visitante, ¿no? ¿Qué criterios se han seguido a la hora de poner en valor tanto el mosaico como todas las pinturas que se han encontrado? Pues se siguen todas las leyes de restauración vigentes. En los muros donde el opus caementicium, el hormigón romano, estaba dañado, se sustituye por una piedra naranja para que la gente distinga perfectamente. Igual que los mosaicos, donde faltan las teselas, que son esas piedrecitas que forman la última capa y el dibujo del mosaico, se sustituye por una mezcla de material para distinguir todo el mundo, en todo momento, lo que es original de lo que han puesto los restauradores. Hemos hablado que era una casa de grandes dimensiones, que en verano quería disfrutar del frescor de la zona, pero en invierno, ¿cómo hacían frente al frío precisamente de esta zona? En los dormitorios y en determinados salones y en las termas, ellos tenían el hipocaustum, que significa quemar por debajo, que son las glorias castellanas de toda la vida. En otras salas donde no lo tenían, utilizaban braseros para calentarse. ¿Y esto era tanto en la zona del servicio, por así decirlo, No, como en la zona de los nobles, o solamente era para la familia? Solo para la familia. Los esclavos no tendrían ningún tipo de comodidad. Nos has comentado antes que además es una zona que tiene 3 zonas de esclavos bien diferenciadas, ¿no? Sí, dependiendo de la importancia. Por ejemplo, los más pobres tendrían una zona con una construcción de mucha peor calidad. Sin embargo, zona de almacenes y de los siervos de confianza es de mejor calidad. Se ha excavado hace poquito una pequeña zona, esa zona servil. No ha aparecido en grandes cosas, pero sí que se ha podido excavar hace poco. Seguimos recorriendo lo que es la zona arqueológica y lo que se ha descubierto es la primera planta. ¿Cuántas estancias se cree que podía haber en esta zona? Hay 30 estancias diferentes, entre la zona privada y la pública 30. Era entonces de grandes dimensiones, como hemos comentado, ¿no? Sí, 2.750 metros cuadrados. Pero no solo era una planta, ¿no? Se cree que podía, en superficie, hacia arriba, que había más construcción. Sí, por la cantidad de rumbe encontrado y los pocos dormitorios que hay, seguramente tuvo una segunda planta. Antes has comentado que vivían aquí más de 200 personas. En el exterior, en la casa viviría una familia. Es una casa de un rico propietario y podrían vivir sus hijos, la familia del primogénito y poco más.
Hay un diorama en el que se representa cómo era la forma de construcción, cómo se hacían las pinturas, de dónde procedían, o por ejemplo los mosaicos, ¿no? La parte final del mosaico. No sé si nos lo podrías explicar. Sí, por ejemplo, nuestra villa está hecha mediante el opus camenticium, que es el hormigón romano, y en el diorama podemos ver cómo se podía construir mediante tapial y sillares de ladrillo. El tapial es el encofrado de toda la vida, se echaban diferentes materiales, los romanos utilizaban muchísima cal y una vez seco se quitaban esos tapiales de madera y quedaba la construcción. También se puede ver cómo se hacía la última capa de los mosaicos, cómo se iban cortando las teselas una por una y al finalizar se puede ver también cómo pintaban las paredes con esos pigmentos minerales y naturales para darles esos coloridos tan fuertes que tenían. Colores vivos. Estas tareas, evidentemente, estas labores las realizaban los esclavos. Sí, pero siempre había un gran maestro detrás. Había un pictus imaginario que era el que hacía el esquema del mosaico y era el que mandaba cómo tenían que seguir todo. El que marcaba la pauta, ¿no? Sí, en este caso. Efectivamente. En esta zona en la que nos encontramos ya las estructuras son más altas, están más conservadas y hay muchísima diferencia entre lo que es la parte de los esclavos a la parte que tenía la familia, ¿no? En la construcción propiamente dicha. Siempre se cuidaría más lo de la familia noble que de esos esclavos, sobre todo los más pobres, que se utilizaría más el canto rodado en vez de la piedra caliza, como en el resto del yacimiento. Y por eso mejor la conservación de esas zonas que pertenecían a la familia. Efectivamente. Encontramos también diferencias notables en los mosaicos, unos mejor conservados que otros. ¿A qué se debe esta circunstancia? Dependiendo de la zona de la casa donde se hacían los mosaicos, se hacían con un material u otro. Por ejemplo, en los mosaicos de la zona privada son de mejores materiales, incluso pasta vítrea con oro, y en la zona pública, donde solo pasaría gente sin importancia, podía ser hasta teja. ¿Qué dibujos son más recurrentes? ¿Qué figuras encontramos? En este yacimiento principalmente son figuras geométricas, flor de lis, en la cruz gamada, el nudo de Salomón, y en las partes privadas ya pasamos a mosaicos con imágenes figuradas. ¿Y el tema de los colores, son recurrentes, siempre se utilizaban los mismos colores o había una gama amplia de colorido? Va por modas, igual que hoy en día los mosaicos y las pinturas en las paredes iban por modas. También la importancia que quieras dar a la sala. Si quieres darle mucha importancia, metes más colorido y metes un dibujo más complicado. No sé si en las zonas a lo mejor de disfrute, como podían ser los comedores, los colores eran más alegres de por sí que en las habitaciones, que era una zona ya más de reposo. No sé si se seguía esa idea. Sí, por ejemplo, en nuestro gran triclinium lo que hay es grandes cráteras, una gran crátera en la cabecera y pequeñas cráteras en la zona lisa, por decirlo de alguna manera, del comedor. Estamos ante un mosaico perfectamente cuidado, con todo lujo de detalles. Explícanos qué representa. Es el nacimiento de la fuente Hipocrene. Es un concurso de canto entre las musas y las piérides. Se celebra en el Monte Licón, que está representado en la esquina, y el Monte Licón, al oírlas cantar tan bien y ser un ser vivo, se hincha de gusto y de placer, por lo que Neptuno, el dios del mar, manda llamar a su hijo, el caballo blanco alado Pegaso, y dando una coz en el terreno hace que emane una fuente de agua, que es la fuente Hipocrene, la ninfa que está arriba recostada con una crátera de agua. El concurso le ganaron las piérides, que eran las ninfas, y además de la fama y el orgullo que había supuesto ganar unas diosas, se las otorgó el gran privilegio de bañar a ese semidios, a ese caballo blanco con alas. Pero aquí ni tiene alas ni es blanco, porque creemos que es el caballo favorito del dueño de la casa. Como estamos en época cristiana, seguramente el señor, ya que iba a gastar tanto dinero en realizar ese mosaico, quiso colocar a sus seres queridos. Por lo tanto, pensamos que era su caballo favorito y las mujeres más representativas para él en la época. Sí, porque se ve por la ropa que tienen que evidentemente no son esclavas las que están lavando al caballo, ¿no? No, principalmente la que está detrás del caballo se la ve con muchas joyas y con la típica estola de gente rica romana y el ropaje de buena calidad. Que como hemos dicho, esta era la estancia en la que el señor de la casa se ponía y tenía una visión completa de lo que era hasta su despacho, ¿no? De toda la casa. De prácticamente toda la casa.
sentado en el centro, vería hasta el salón, hasta el oecus, que es el gran salón de recepción, hasta su gran despacho. ¿Y qué uso tendría esta estancia? No sé si se conoce para qué se utilizaba. Seguramente sería una biblioteca, un salón de recepción o biblioteca, para pasar el ocio de la casa leyendo o que le leyeran, claro. Llama la atención que mientras que el mosaico en sí está muy bien conservado, por ejemplo en las paredes es una de las zonas en las que menos pintura se conserva. Se ha conservado muchísima pintura de estas paredes, casi 200 metros cuadrados. Se están restaurando y de hecho nosotros tenemos una pequeña exposición aquí, donde se puede ver esa imitación al mármol típica de la época, decoración floral e incluso animales. Hemos visto, por cierto, a la hora de hacer el recorrido, una zona en la que había unas huellas, ¿no?, de una pisada. ¿A quién corresponde o a quién se cree que pueden corresponder? Es una talla pequeñita, seguramente un 31 de pie, equivalente hoy en día, seguramente un esclavo, y seguramente iría con muchísimo peso, porque están muy metidas las huellas. En la zona arqueológica, Lidia, hemos visto precisamente lo que es el mosaico y esta es la zona en la que tú nos comentabas antes, ¿no?, que tenemos todos esos murales, las pinturas, el colorido que había. Sí, podemos ver desde esa imitación a placas de mármol típica de la época, incluso pórfidos rojos, que era de mucha más calidad, roleos, decoración floral, incluso animales. Por ejemplo, aquí hay una liebre, un pájaro sin cabeza, un cervatillo. ¿Y por qué se utilizaban estos colores rojizos que nos estás comentando? Además de que va por moda, no se podía pintar del todo claro una sala porque la iluminación era por aceite y ensuciaba mucho las paredes. Entonces aquí, como para compensar un poco esa limpieza, se echó una capa de cera una vez terminadas las pinturas para protegerla y poderlo limpiar con mayor facilidad. Nos has comentado también antes que eran bastante gruesas y la verdad es que aquí se ve perfectísimamente todas las capas que tienen, ¿no?, que no es solo la tesela puesta por encima y pintada. Bueno, esto es pintura y son 3 capas de arena con cal, de diferentes grosores y diferente cantidad de cal. Y el hecho de que tengan motivos florales, animales, como nos has comentado, ¿es por algo en concreto? Aquí parece ser como que hay también otro animal, ¿no?, un cervatillo o algo similar. ¿Es por algún motivo, por la estancia en la que se ubican? Hombre, es un salón o biblioteca y son escenas, podría ser de caza o cosas que tenían que ver con la villa. ¿Puede dar un indicador de a qué se dedicaba la familia o no tiene por qué? No tiene por qué. También el gusto y la moda del momento varía mucho. Dependiendo de la época del Imperio Romano, había unos tipos de pintura u otros. Ahora mismo nos encontramos en la reproducción de la casa romana. Esto es un recurso didáctico. Como sabéis, contamos con el área museística y principalmente con el yacimiento. Lo que se quería era construir a escala real una casa que diera la idea de cómo podía haber sido más o menos la casa del señor de la villa. Por supuesto, no llega a alcanzar el tamaño que tiene la casa real, la que tenemos en el yacimiento, pero aún así nos hace tener una idea bastante clara de cómo se podía vivir y de cómo podía ser. Es una cosa, además, que está totalmente orientada o centralizada en torno a la zona en la que nosotros nos encontramos, que es este patio, ¿no? Sí, en torno al peristilo. Como se ve en el yacimiento se observa que la casa del señor tenía 2 grandes patios, uno ajardinado y el otro cerrado, y aquí estaríamos haciendo referencia a ese patio ajardinado, abierto, con sus columnas y con una distribución de un pasillo alrededor del mismo hacia el cual convergen todas las habitaciones de la casa. ¿Qué habitaciones tiene? ¿Cuáles son las más destacadas? En esta casa se han representado varias estancias. Una de ellas es, por ejemplo, el dormitorio de la señora, que cuenta con la zona en la que ella se arreglaría y con la zona de dormitorio. Después cuenta además con un triclinio, que es el comedor de las casas romanas,
con un oecus, que sería la sala de recepción, también con una zona de cocinas y de almacenamiento y de alojamiento de los sirvientes, y por último con las termas, es decir, con la zona de baño de la casa. Una zona de baño que además está muy bien representada y que te haces perfectamente a la idea de la zona en la que te encuentras de la casa. Sí, efectivamente, porque normalmente en las termas había 4 partes. La primera es el vestuario con las letrinas, el apoditerio. Entonces ahí era donde la gente se dejaba la ropa y pasaba al frigidarium, o sala número 1, que es la más fría de todas. De esta otra se pasaba al tepidarium, que es la sala templada, y por último ya al caldarium, o sala caliente, en la que normalmente estaba la calefacción, en forma de hipocausto, o para que nos entendamos entre nosotros, puesto que además es bastante frecuente en la zona, una calefacción como las antiguas glorias. Además, cuando accedes a esa zona se ilumina la parte de abajo y te llama directamente la atención, te invita a mirar hacia esa zona y descubrirla. También tenemos otra zona que no sé si era la zona de despachos del propietario de la villa romana, donde él, no sé si despachaba, donde él leía, donde él escribía. Sí, efectivamente, todas esas cosas, y donde recibía a la gente. Se trata del oecus, es una sala que sirve para tratar pues principalmente con el vilicus, que era su capataz, por decirlo de alguna manera, o por transcribirlo a castellano del siglo XXI, y que era la persona que le ayudaba a llevar la hacienda, pero también donde recibía a todas aquellas personas que venían a tratar con él, principalmente de asuntos económicos. Entiendo que cuando se planteó realizar esta casa, precisamente como ese recurso didáctico del que nos has hablado, se trata de que los visitantes se hagan más a la idea de lo que han visto antes. Sí, porque yo creo que a todos nos pasa un poco, salvo que seamos muy buenos en 3D o que tengamos una gran imaginación, cuando ves un yacimiento y solo ves las cosas sin alzado, te cuesta mucho hacerte a la idea de que tenían paredes, de que tenían techos por encima y de cómo podían ser. E incluso cuando hablamos del mundo romano o del mundo de la antigüedad, tendemos a pensar que las estructuras, que la arquitectura no era tan impresionante como en realidad era, y es que muchas de las formas de construir actuales vienen desde entonces, con lo cual el hecho de tener una casa en alzado ayuda muchísimo más a comprender qué es lo que has visto en el yacimiento, e incluso, aunque normalmente se ve el yacimiento, si luego vienes a la casa y luego vuelves a ir al yacimiento, yo creo que te ayuda a mejorar la comprensión del mismo. Es un recurso que se ha basado en investigación, en aspectos reales, que me refiero que no es algo imaginario, sino que es lo más fidedigno que se puede encontrar a lo que era una casa, una villa de la época. Por supuesto. Esta villa, que es una villa del siglo IV y que abarca hasta el siglo V, es una de las muchas que hubo en la península ibérica y de las que hubo en Castilla y León. De hecho, en Castilla y León hay más o menos datadas unas 100, pero puede haber muchísimas más, y se conoce muy bien cuál era su estructura, que además se compara con las estructuras de otras villas de otras partes del mundo, de países como Italia, por supuesto, pero también de Francia, de Portugal, del norte de África, y se sabe muy bien y se conoce muy bien cuál era la estructura de estas villas. Estáis haciendo también unos trabajos para intentar, porque sabéis que aquí había enterramientos, había muchísimas cosas, y también se quiere seguir dotando de contenido al Museo de las Villas Romanas, ¿no? Sí, hay un convenio con la Universidad de Valladolid, gracias al cual se hacen cada 2 años campamentos de trabajo arqueológicos, y además hay investigadores, arqueólogos, que trabajan en zonas anexas o zonas muy próximas a esta área, que hacen fotografía aérea para tratar de descubrir qué hay debajo de los terrenos, la mayoría de ellos plantados, cultivados hoy por agricultores, pero debajo de los cuales se sabe que hay otras villas romanas. Hoy en Descubre Valladolid hemos recorrido la villa romana de Almenara Puras. Está ubicada entre estas dos localidades, es bien de interés cultural desde 1994. Tiene una zona expositiva, el yacimiento arqueológico y esta casa romana desde donde vamos a despedir esta edición de Descubre Valladolid. Es una zona, una recreación que intenta ser lo más parecida posible a como era la villa original.